vamos a entrar ya en materia. Vamos a entrar ya en la predicación. Como final de mes, nosotros le dedicamos un tiempo a hablar, predicar de parte del Señor y a través de su palabra acerca del reino de Dios. Cada final de mes vamos a estar dedicando cierto tiempo para hablar acerca del reino de Dios, que es nuestra ruta de este año básicamente. Y no es que no lo hayamos sacado de la manga, es que ya en principio de año nosotros lo pudimos ver, está disponible ahí en Facebook. Bernardo también el mes pasado también lo comentó y básicamente es: Jesucristo inició su ministerio hablando acerca del reino de Dios, terminó su ministerio hablando acerca del reino de Dios. El apóstol Pablo también en sus últimos días, en el último capítulo de los Hechos, también estuvo hablando acerca del reino de Dios. ¿Y qué dice el rey? ¿Qué dice nuestro buen soberano? Bueno, eso es lo que hemos estado tratando de compartirles a todos nosotros a través de la palabra. ¿Y qué quiere el rey? Ahora sí, como la canción no es qué va a pedir la princesa, qué quiere la niña fresa, sino es qué quiere, ahora sí, el rey de reyes y el señor de señores. ¿Por qué menciono eso? Porque normalmente nosotros nos gusta ser el rey. Hemos hecho canciones de que, y sigo siendo el rey, pues. Y nos gusta. ¿A poco no le gusta? ¿A quién no le gusta? Bueno, no me levantes la mano, pero yo creo que nos gusta. ¡Ay, hola, mi rey, ¿cómo estás? O mi reina en la casa, cosas por el estilo. Ya otros han llegado a niveles en donde ponen toda su casa y ponen a los hijos como rey, pero eso es otro cantar, no vamos a hablar de eso ahorita. Sin embargo, creo que nuestro reino es muy endeble. Nuestro diseño no fue creado o no fue puesto para estar en el trono. No fuimos diseñados para estar en el centro. No fuimos diseñados para ser el rey. Nos gusta. Sin embargo, hay que cuidarnos de no ser ladrones de gloria, porque tiene un principio satánico. Satanás quiso ser el rey en el cielo. ¿Y qué pasó? Lo destituyó Dios. Vimos también una definición que Bernardo también nos hizo favor de compartir y de recordar acerca de, bueno, si Dios es el rey, ¿qué es el reino de Dios? ¿Alguien, algún valiente que quiera decir, que haya tomado nota, qué es el reino de Dios? ¿Cómo lo definimos? Examen. Sí, allá. Y eterna con Él. Quiere decir eso, que nosotros como cristianos no buscamos, es posible y no está mal, pero no buscamos hacer un cambio de gobierno en cuestión política. No es eso en lo que el Señor se está dirigiendo sus palabras, porque si no, entonces Jesús hubiera venido como un político, hubiera venido inclusive como un economista, pero no fue así. El reino de Dios es muy diferente y básicamente, y puede sonar hasta absurdo, puede sonar repetitivo, puede sonar hasta obvio. En el reino de Dios, Dios gobierna. Y en el reino de Dios, ¿a quién gobierna? A su iglesia, a sus hijos, a aquellos que ha confiado. Sin embargo, en el reino de Dios también gobierna a todos, aunque no confíen en Él. La voluntad de Dios se hace conmigo, sin mí o a pesar de mí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque tenemos un buen soberano, un buen rey soberano. Y si el día de hoy no podemos entender que hay un rey grande y poderoso que quiere que le conozcamos y que vivamos para Él, que nos invita a su mesa y a su presencia, entonces habremos vivido vacíamente. En otras palabras, vivir en el reino de Dios, tú y yo somos llamados a conocerle, a ser transformados de mente para que tengamos una relación estrecha con Dios. Jesús designó en Marcos 3:13, designó a 12, ¿para qué? Primeramente, ¿para qué? Para que estuvieran con Él.
Ahí está la clave. Tú y yo fuimos diseñados para estar cerca de Dios. Eclesiastés 3, versículo 11, me parece, menciona que Dios puso en el corazón del humano o sembró en el corazón la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Algunos le han dicho, es que tú tienes un vacío en tu corazón del tamaño de Dios, donde solo Dios puede llenar. Es decir, tu intimidad con Dios no se termina el día en que dejas de respirar. Simplemente es un preámbulo para entrar a lo que este cuerpo corruptible en algún día se vista de incorruptibilidad y podamos ver a un Dios glorioso, sempiterno, lleno de santidad a su máximo esplendor, sentado en el trono donde cientos y cientos de personas van a estar diciendo, tú eres digno de desatar el rollo, tú eres santo. Y ahí no habrá llanto, lloro, crujir de dientes, no habrá dolor, no habrá más muerte. Así es el reino de Dios. Mi hijo y yo tenemos una historia que nadie conoce, bueno, creo que solo algunos conocen, que nos inventamos. Es un cuento que solo él y yo podemos agregar y quitar cosas. Y presentamos ahí a un rey en donde lo conocen en su reino como alguien que tiene una corona de oro, con vestiduras blancas, pero tiene un carácter tan puro que le llaman fiel y verdadero. Ese rey está montado en un gran caballo blanco y acostumbraba visitar y conocer a todos los aldeanos de su reino. Y en fin, sigue la historia. Lo que vamos a ver el día de hoy son 3 puntos. Vamos a presentar a este grandioso rey. Vamos a ir conociendo un poco más a este rey como segundo punto. Y como tercero, acerquémonos a la mesa del rey. Presentar al rey, conocer al rey, acerquémonos a la mesa de este rey. ¿Oramos? Señor, bendito seas por este tiempo en el que podemos hablar de ti y de parte de ti, Señor, porque tú estás aquí. Eso llena mi corazón de temor, porque, Señor, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y simplemente nosotros somos tus instrumentos. Tú nos has comprado con sangre en la cruz del Calvario, Cristo, y has venido, has muerto y has resucitado glorioso. Siembra en nuestro corazón un temor reverente a tu presencia. Y el día de hoy, Señor, siendo como perros, nos acercas a tu mesa a compartir los alimentos. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a presentar a este rey. Primer punto. ¿Qué es lo que tú dices cuando te presentas con la gente? ¿Qué es lo que normalmente uno escucha? Muy buenas tardes, soy el licenciado fulanito de tal, normalmente, ¿verdad? Buenas tardes, soy el arquitecto fulanito de tal. No está mal, pero cuando hacemos un sobreénfasis en nuestros logros, pues entonces nuestra identidad se identifica o se inclina hacia nuestros logros. ¿Qué pasaría si entonces esos logros son truncados? Nuestra identidad que fue depositada en el logro, pues se cae. La cuestión aquí es de que tú y yo podemos presentarnos de muchas maneras. Y en mi grupo Conexión el fin de semana pudimos hacer estas preguntas. ¿Te conocen en tu iglesia por las virtudes que han visto en ti? Menciona 3. Y ahora, no sé si fue en falsa humildad los muchachos de mi equipo, pero me dijeron, no, yo creo que yo no podría decir esas 3 virtudes, mejor que alguien más las diga. Y bueno, dije, ok, padrísimo. Ok, Juanito, ¿no? ¿Qué virtud ves en Pablito? Y ya, y tú. Y así nos fuimos. Y fue muy enriquecedor porque pudimos decir, ok, entonces a Pablito, salúdenme a Pablito según el vocabulario de Romanos 16, ¿se acuerdan? ¿Sí? Salúdenme a Pablito, el que siempre está presente. Salúdenme a Juanito, el que es un verdadero amigo. Salúdenme, y así nos fuimos. Fue un tiempo hermoso.
Pero aquí yo quiero que tú y yo podamos conocer, querida iglesia, Dios nos está dando la oportunidad de servir a otras iglesias y a otras personas que no conocen de Jesucristo. Me enteré la semana pasada que venían matrimonios que nunca habían ido a un evento como el que estuvieron hace 8 días. ¡Wow! ¡Qué interesante! Tuvimos una gran oportunidad para vivir lo que Primera de Reyes capítulo 10 dijo de la reina de Sabá conociendo el reino de Salomón. ¿Se acuerdan? Tuvimos esa oportunidad, gracias a Dios, para presentar este rey. ¿Por qué es importante que como servidores en el reino de Dios conozcamos quién es el rey? Porque si no sabemos a quién servimos, nuestras motivaciones no van a tener mucho peso. Si tú y yo servimos por a quien vemos enfrente, te vas a defraudar. Si tú y yo servimos con la motivación de ser vistos y ser aplaudidos, va a llegar el aplauso y vas a decir, ¿y ahora qué? Pero cuando tú y yo conocemos a quién servimos aquí en la tierra y a quién representamos, todo cambia. A Jesús. Todo cambia. De ahí entonces, personas están dispuestas, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del dolor, aún en medio de cualquier situación en la que se encuentren actualmente, dicen, yo voy a estar ahí. Y dirían en mi rancho, llueve, truene o relampaguee, ahí voy a estar sirviendo a Dios. Porque Dios es, y podemos traer a la memoria un sinfín de atributos. Salmo 24, aquí lo voy a citar algunas partes. Salmo 24 del 1 al 2 dice lo siguiente. Salmo 24 del 1 al 2. Salud. En la Nueva Biblia de las Américas dice así: del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y todos los que en él habitan. Versículo 2. Porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Este rey, que es un rey de todo y es creador. Querido joven, querida jovencita, tú no eres dueño de tu propia vida. Dios te creó. Aunque no nos guste. Dios fundó todo, aunque haya personas que nieguen eso. Ok, sí, ya. ¿Mejor? Sí, ya mejor, ¿verdad? Okay, excelente. Entonces, Dios es un rey de todo. En el reino de Dios vamos a conocer a Dios que Él es creador. Por lo tanto, tú y yo no somos el producto aleatorio de un renacuajo evolucionado, como algunos piensan. Tú y yo no llegamos a la conclusión de que más allá de la muerte ya no hay nada. Tú y yo fuimos creados y si Dios puso las reglas, tú y yo estamos sometidos a esas reglas. El día en que tú tengas el poder y la soberanía para crear tu propio planeta, tu propio universo, ahí tú haces lo que tú quieras. Mientras tanto, no. Tú y yo nos sometemos a una autoridad suprema que es Dios. Salmo 139, versículo 9 y al versículo 12 dice, bueno, todo esto para contestar, bueno, es que yo creo que sí, Dios está por allá como en el universo, como en el tercer cielo, allá muy lejos, muy lejos. Yo creo que si me escondo cerrando la puerta debajo de mis cobijas para pensar, ver o decir cualquier cosa, nadie me va a ver y nadie me va a criticar. Déjame decirte que eso no es verdad. Mi madre me decía cuando salía con mis amigotes en la preparatoria, hijo, cuando salgas de aquí mis ojos ya no te van a ver, pero cuando salgas de aquí los ojos de Dios te seguirán observando. Entonces yo le decía, ¿y a qué hora llego? Y ella me decía, a la hora que quieras. No, bueno, después de eso llegaba a las 8 de la noche, ¿no? Ya ni ganas me daban de llegar más tarde. Salmo 139, del 9 al 12 dice, si tomo las alas del alba, como algunas personas hemos llegado, yo me incluyo ahí, he sido tan, no sé si arrogante, negligente, no sé, egoísta, que dije, ay,
Me voy a ir de Guanajuato a un lugar donde nadie me conozca y voy a hacer lo que yo quiera. Al cabo nadie me conoce. Ya me la sé ahí. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, dice, aún allí me guiaría tu mano y me tomara tu diestra. Dale. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz de mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti, mi querido joven, anciano, adulto. Aunque te escondas, aunque trates de huir en un camión a donde nadie te conozca, aún ahí Dios te seguirá guiando y Dios seguirá siendo rey de tu vida, quieras o no quieras. La luz y las tinieblas para Dios son iguales, porque Él las creó y Dios es rey de todo. Déjame presentarte otra cosa de nuestro Dios. El rey, este rey en el cual hemos hablado, es santo, a su tercera potencia, si lo puedo poner así. 3 veces santo. Santo, santo, santo. Salmo 24, del 3 al 5, dice, ese ya lo revisamos hace un momento. Salmo 24, del 3 al 5, dice: ¿quién subirá al monte del Señor? Es decir, la imagen que tú conoces de los reyes del Olimpo, ahí, eso, la sacaron de la Biblia. ¿Sí? El monte del Olimpo y todos estos semidioses fueron inspirados por el Señor. Porque dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Sí, recuerda que los lugares altos en el Antiguo Testamento significaban lugares de culto, donde ponían a alguien que era muy importante y las demás personas podían verlo. Yo lo tengo muy presente porque allá en Guanajuato está el Cerro del Cubilete, donde está el famoso Cristo Rey, ¿sí? Y es como la versión miniatura de lo que está en Brasil, en Sao Paulo, ¿no? Dice Salmo 24, del 3 al 5, ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias, y aquí está respondiendo esas preguntas, el de manos limpias y de corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad. Presta atención a esto porque es abrumador. Ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Si somos muy sinceros, tú y yo ni siquiera cumplimos el primer requisito. La santidad de Dios es más que tan solo su perfección y su pureza sin pecado. Es decir, santidad significa apartarse para algo. Y Dios está apartado del pecado. No hay ni un ápice, no hay nada que pueda caber de pecado en nuestro Dios, que es santo. Y el cristiano se olvida muy fácil de ese atributo de Dios. ¿Por qué? Porque este Dios santo nos llama a ser santos como Él. ¿Y qué hacen entonces hombres y mujeres coqueteando y dejándose seducir por el pecado? ¿Qué hacemos ahí? ¿En dónde nos pone a nosotros? Engaño, falsedad, orgullo, soberbia, por mencionar algunas. La trascendencia de Dios tiene que impactar su atributo, nuestra vida, nuestro carácter. Tú y yo somos ciudadanos del cielo que buscamos ser más parecidos a nuestro Rey. Todas estas películas como William Wallace son inspiradoras y todas esas películas de como épicas, dije, wow, yo quiero ser como ese actor o como todo esto o como ese rey, ¿no? Sin embargo, tú y yo, nuestra meta es ser como este Rey Supremo. Ahora, ¿quién podrá subir al monte del Señor? Voy a detenerme aquí un poquito para poder analizar esto. El de manos limpias y corazón puro, dice el Salmo. Manos limpias y corazón puro. Nos habla de pureza tanto de acción como de motivación. Qué hermosa selección de palabras. Porque muchos podríamos argumentar, pastor, es que yo soy de manos puras. Yo en el trabajo honro a mi jefe de A a Z. Pastor, es que yo honro a mis padres de la A a la Z. Yo no tengo
Podríamos decir que de acción está bien, pero ¿cuál es tu motivación? ¿Para que no te regañe? ¿Para que no te baje el sueldo? ¿Para que no te despidan? ¿Para que no te castiguen o no te corrijan en el caso de nuestras familias? La cuestión aquí es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Eres consciente de eso? El de manos limpias, de buenas acciones, pero si eso no está conectado con verdadera intención, una genuina motivación, una motivación pura, no podemos entrar al monte de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Fallamos. Lo que hago y digo tiene que estar conectado con un corazón correcto. Y eso solamente se deriva de una relación con el Señor, con el Rey. Luego también dice ahí el Salmo 24, no he alzado o elevado mi alma a la falsedad. ¿Qué quiere decir eso? Alzar o elevar mi alma se traduce como confiar. No he confiado en la falsedad, en lo truculento, en lo que es aquí, en la fayuca, en ídolos falsos. ¿Sí? Salmo 25:1 dice, a ti, oh Señor, elevo mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos, tu alma no ha confiado en ídolos. Creo que Horizonte tiene muy claro que los ídolos no son las imágenes que cuelgas o lo que puedes traer puesto como algún accesorio. Entiéndase ídolos como en algo que cautiva tu mente y tu corazón y tu alma y tu tiempo más que Dios. Y bajo esa definición tú y yo podemos idolatrar cónyuge, hijos, estudios, trabajo, dinero, placer, o en algunos casos muy torcidos, idolatrar el dolor. ¿Por qué? ¿Han conocido de esas personas que se enferman a propósito? ¿Que se generan enfermedades de la nada? Ay, es que ahora me duele aquí. Y llegan a la edad de oro. No por la edad, sino que ahora oro por mi cabeza, oro por la rodilla, oro por mi panza. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una motivación, no digo que sea clínicamente justificable, pero algunas personas se enferman o idolatran el dolor para recibir afecto, atención. Son llamadas de atención que yo digo, no manches, esto está muy torcido. Y todo eso puede ser una idolatría. No tan solo lo malo, también hay cosas buenas que pueden ser idolatradas. El éxito, como cada quien defina la palabra éxito, ¿sí? Podemos caer en una idolatría a eso, un matrimonio exitoso, unas finanzas exitosas. Pero si eso cautiva más tu mente, tu corazón y tu tiempo que Dios, se volvió en un ídolo. ¿Vamos bien? Bueno, no creo que vayamos tan bien, ¿verdad? Después de todo esto. Luego, la tercera cualidad o requisito es que no haya jurado con engaño. En pocas palabras, engañar, hacer promesas engañosas. Y yo digo, pues yo estoy tranquilo. Pero no. El Espíritu Santo es es poderoso. Porque yo digo, pues yo no he jurado y no he hecho engaño. Pero ¿qué tal con las promesas que he dicho y no he hecho? No, sí, ya voy a recoger mi cuarto, ahora sí, por el pescadito. Papá, ahora sí ya voy a hacer mi tarea, papá, ahora sí ya te voy a obedecer, por el pescadito, ¿no? Porque si ven ahí es como un pescadito, ¿no? Ya saben que al cristiano lo relacionan con el pescadito. Tú y yo hemos engañado, caemos también en esta categoría. Recuerda que tú y yo lo que hablamos es un indicador de la condición de nuestro corazón. Porque de lo que sale de nuestro corazón, de lo que habla nuestra boca, está lleno nuestro corazón. ¿Por qué prometemos tanto? ¿Por qué hablamos tanto para caer bien a las personas? ¿No he jurado con engaño? Bueno, ya hasta ahí yo ya estoy más que triturado, descalificado. No sé tú, pero hagamos un pequeño examen, ¿te late? 3 preguntitas. ¿Lo que hago o digo está conectado con un corazón correcto? Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué viniste hoy?
Porque es lo que hacen los cristianos. Porque me trajeron. ¿Por qué? ¿Lo que hago y digo está conectado con un corazón correcto? ¿Por qué buscas una esposa? ¿Por qué buscas un esposo? ¿Por qué buscas unas finanzas sanas? Todo eso hay que pasar más allá de un pensamiento burdo a ponerle fineza a nuestros pensamientos. No tan solo es quiero más dinero. ¿Para qué queremos más dinero? Una historia corta. Gracias a Dios, Dios nos ha puesto nos ha puesto a vivir en un condominio, obviamente, donde tenemos muchos vecinos. Y en su momento, una señora se le acercó a mi esposa y le preguntó, oye, así muy, muy angustiada, le dijo, oye, ¿me podrías prestar X cantidad de dinero? Y mi esposa le dijo, sí, sí. Y pasó el tiempo y te los voy a pagar, que no sé qué. No, sí, no, tranquila, no pasa nada, déjelo como un regalo. Ayer, antier, que se encuentra conmigo, se me acerca y me dice, oye, ya te voy a pagar lo que tu esposa me prestó. Le digo, tranquila, considéralo como un regalo, porque en mi presupuesto está presupuestado ser generoso en ese sentido, dar. Para ella, no sé, como este meme, pasaron ecuaciones matemáticas en su cabeza sin resolver, enigmas, así como… Le dije, sí, Dios nos ha dado muchísimo para poder dar. Considérelo como un regalo. Siguió con sus mentes y su ecuación aquí en la mente. No, sí. Y lo único que me dijo fue lo que ya ha aprendido en las películas. Voy a continuar con esta cadena de favores. ¿Han visto esa película, Cadena de Favores? ¿No? Que tú haces un favor y luego al que le hiciste el favor, ahora tiene que hacerle el favor a otra persona y así, tuc. En fin, la obra no es mala, ¿no? Pero no sé cuál haya sido su motivación. Le dije, Dios es bueno, dele gracias a Dios. Mateo, nuestro Jesús, dijo, hagan buenas acciones para que vean y alaben al Padre que está en los cielos. Y dije, wow, eso me partió el corazón. ¿Por qué hacemos y decimos lo que hago? Yo no sé si tuve una motivación genuina, pero creo que esa mujer fue impactada por una emanación de amor y de luz que el Señor permitió. Y Dios te puede usar a ti también. Segunda pregunta para hacernos este examen. ¿Mi alma no ha confiado en ídolos y ha confiado siempre y plenamente en Dios? ¿Qué tal con eso? Porque podemos idolatrar también el descanso, el entretenimiento, en fin. Tercera pregunta, ¿lo que digo y mis promesas son verdaderas y en ellas no hay engaño? Otra vez, ya estamos fritos todos. Pero no se preocupen. Vamos al punto número 2. Que este rey, el punto 3, y ya con esto me voy perfilando y en 10 minutos le pido a los chicos de alabanza que pasen. El tercer punto, ya vimos hasta aquí el primero, presentando al rey. El segundo punto, vimos, perdónenme, voy apenas en el segundo, conociendo al rey. Aquí ya vamos a ver lo siguiente. En el Salmo 25, versículo 5, dice, ese recibirá bendición del Señor. ¿Quién? El que llega al trono de Dios, el que puede encontrarlo, el que busca justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que conocen y buscan su rostro como Jacob. Estoy leyendo el Salmo 25, 5. Lo interesante es no las cualidades que menciona, sino dice como Jacob. Y para seguir conociendo a este rey, tú y yo necesitamos poner este contraste. De todos los personajes en la Biblia, Jacob no cumple esas cualidades. De hecho, el nombre de Jacob se traduce como engañador, truculento, estafador, gandalla. Y al gandalla lo agandallaron más adelante, pero tuvo una cualidad. Este personaje completamente indigno de subir al trono de Dios, peleó con el ángel de Jehová hasta
que dijo: dime cuál es tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Y a partir de ahí se le cambió el nombre y caminó de una forma diferente. Isaac, nieto de Abraham, fue el segundo hijo de Isaac y Rebeca, hermano gemelo de Esaú. ¿Se acuerdan? Ahí Isaac engañó a Esaú y, en fin, ahí usó todo. Fue un hombre manipulador y ventajoso, y porque engañó a su papá. Deja tú los familiares que hemos tenido que engañan a otros para que les dejen sus tierras y sus pertenencias y sus inmuebles. Este dijo: voy a engañar y voy a llevarme a mi mamá también. ¿Conoce a este rey? ¿Quién subirá? ¿Acaso podremos ser como la generación de Jacob? La cualidad ahí es de que este personaje luchó para pasar tiempo con Dios, para pasar tiempo con este rey. No importa cuál sea tu trasfondo o el pecado con el que estés batallando ahorita. No importa si eres un asesino, un drogadicto, un mujeriego, alguien adicto a la pornografía, alguien adicto a la mentira, alguien adicto al robo. No importa si eres un religioso fanático. Dios te puede acercar para que lo conozcas. Uno de los más grandes problemas es que pensamos que ese rey tan bueno no es tan bueno para aceptarnos tal y como somos. Y entonces buscamos o preferimos hundirnos en el pecado. Sí, ya soy un perro muerto. Sí, ya soy sumamente indigno. Sí, entonces ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo? Si no puedo relacionarme con acercarme y conocer a ese Dios, ¿ya para qué me esfuerzo? Ese, mi querido hermano, es una gran mentira. Porque Jacob lo acercó para que lo conociera. ¿Cómo sé si realmente conozco a Dios? Esa es una buena pregunta. Gracias por preguntar. ¿Cómo sé si realmente estoy conociendo a Dios? Tito 1:16 nos da una pista. Tito 1:16 dice lo siguiente, mientras lo buscas. Está hablando acerca de las personas de los últimos tiempos. ¿Sí? Dice: profesan conocer a Dios, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué dice la Biblia? Lo niegan. Siendo abominables, es decir, contaminados por la idolatría, y desobedientes, es decir, rebeldes, e inútiles, o sea, reprobados para cualquier buena obra. ¿Cómo sé si conozco a Dios? ¿Cómo está tu nivel de obediencia? Porque Dios es sagrado con la obediencia. ¿Cómo sé si realmente conozco a Dios? Primera de Juan 4 del 6 al 8 dice, Primera de Juan 4 del 6 al 8. Nosotros somos hijos de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué hacen esos hijos? El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hace un momento dijimos: Dios, ayúdanos a amarnos unos a otros, porque en esto conoceremos que somos tus discípulos. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En otros pasajes, sí, hasta ahí nada más. En otros pasajes dice: ¿qué gano con amar a los que me caen bien? Estoy parafraseando un poquito. Porque, bueno, podríamos decir: no, yo no batallo con amar, pastor. Yo me doy a las personas que están cerca. Excelente. Hasta los pecadores hacen eso. El rollo está y el desafío está en amar a tus enemigos. Es ahí en donde tú y yo estamos dando pasos de fe, pasos de obediencia, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Nuestra vida se caracteriza por el amor?
Y entonces la pregunta sería, ¿cómo le conozco, pastor? ¿Cómo puedo conocerlo más? Es muy sencillo, platica con Él. Platica con Dios. Pasa tiempo con Dios en oración. Es muy práctico. Un amigo me dijo, no se trata de echarle ganas, porque echarle ganas, ¿cómo lo mides? En Cristo se trata de cuánto tiempo le inviertes. Pastor, es que yo no conozco a Dios, ya llevo 10 años yendo a la iglesia. Ah, sí, ¿y cuánto tiempo le dedicas a la semana? ¿Cuánto tiempo le dedicas al día? Pues nomás lo que escucho ahí de mi Spotify, ahí mi playlist aleatorio. Pues por eso has mantenido una estatura espiritual de enano, pese a que llevas 10 años yendo a la iglesia. La cuestión ahí es íntima y estrecha a través de su palabra. No hay más. No hay más. A través de su palabra. Escucha lo que le gusta a Dios. ¿Qué es lo que no le gusta a Dios? ¿Qué no le agrada? ¿Y cómo vamos a saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios? Con su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que leíste su palabra? Gracias a Dios, aquí en Horizonte Ciudad de México les hemos otorgado el plan de lectura bíblica anual, que ya muchos de ustedes deberían de estar al día hasta ahorita casi terminando sus lecturas. Pero es muy extraño porque hemos orado, hemos ayunado. Señor, danos guía, danos confirmación de cómo podemos guiar a tu pueblo, a tu rebaño Horizonte Ciudad de México, a que te conozcan más. Hemos ayunado, hemos orado, hemos platicado, hemos abordado, etcétera, etcétera. Y Dios nos confirma, ¿no? Después de todo ese tiempo. Y lo que más me sorprende es de que llego a algunos comentarios, ¿cómo vas? Ah, pues Dios me dijo que no leyera eso. ¿Cómo le hacen para escuchar tan rápido la voluntad de Dios? Que duramos mucho el equipo de liderazgo aquí en la iglesia, y a ti, en un instante, te dijo otra cosa. ¡Vámonos! Confía en lo que el Dios ya dijo. Bueno, si no tienes bueno, digamos que ya enero ya chafeó, febrero ya fue, no pasa nada, inicia marzo, día 1 de marzo. Y de ahí, y ya el siguiente 2024, enero, febrero, continúa su lectura. No hay pierde. Para que no te sientas abrumado, porque queremos facilitarte todo eso. ¿Sí? Confía en lo que Él ya dijo. Salmo 9:10 dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Bendito Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, hay una clara invitación para que tú y yo nos acerquemos a este Dios. Hay una clara invitación para conocer a Dios directamente. ¿Sí? Voy a definir un poquito más eso, porque algunos me van, ¿cómo es eso de conocer a Dios directamente? No a través de tus papás. Tú tienes el velo del lugar santísimo, este lugar donde era el único en el Antiguo Testamento para encontrarse con Dios, fue roto de arriba para abajo, un indicio de que nadie lo jaló de abajo para arriba, sino de Dios, ¿sí? De arriba para abajo, lo rasgó, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, para que todo aquel que cree en su nombre pueda acercarse y conocer a este Rey Todopoderoso. Eso es lo hermoso de vivir en el reino de Dios, de conocer a Dios que está lo lejos que tú estés de tus dedos. ¿Puedes tomar tu Biblia? Así de lejos está para que conozcas a Dios. ¿Qué tan lejos está? Creo que no mucho. Y ahora sí, entro a mi tercer y último punto. Ya vimos presentando a Dios, al Rey, ya vimos conoce al Rey, y voy con mi tercer punto. Acerquémonos a la mesa del Rey.
Salmo 145 del 13 al 20 dice lo siguiente. Salmo 145 del 13 al 20 dice: tu reino es reino por todos los siglos, y tu dominio permanece por todas las generaciones. ¿Se acuerdan de la pregunta que les dije de al quién le gusta ser rey, pero cuánto ha durado tu reinado? ¿O qué tan resistente es tu reinado? Aquí el reino de Dios permanece por todas las generaciones. El Señor, versículo 14, sostiene a los que caen. Me encanta, porque cuando yo me pongo a disque reinar, el único que quiero sostener es mi propia reputación. Y lo menos que pienso es en sostener a los demás. Pero no es así en el reino de Dios. En el reino de Dios levanta a todos los oprimidos. Hoy vienes caído, hoy vienes oprimido. Versículo 15: a ti miran los ojos de todos, y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Qué hermoso, porque cuando yo a veces abro mi mano es para, oye, ya se tardó la comida, ¿a qué hora va a estar la comida? No inventes, soy un consumidor. Tal vez eso no te pase a ti, tal vez te pasa con otras cosas y no con la comida. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos, escucha esto, y bondadoso en todos sus hechos. El Señor, versículo 18, está cerca de todos los que le invocan, de todos los que invocan con verdad. No de dientes para afuera, porque podemos venir, cantar bien chido, hacer un upper room, como la palabra como de moda, como un cuarto para como para elevar el espíritu, si lo podemos decir así, y podemos venir y berrear y cantar y todo el asunto, ¿sí? Pero si no lo buscamos genuinamente, versículo 19, cumplirá el deseo de los que le temen. Qué interesante, los que le temen, no los que simplemente de intelecto saben qué dice, porque los demonios saben quién es Dios, pero no le obedecen. Tú y yo podemos decir, sí, Señor, todo contigo, pero la verdad es otra. Dice el versículo 19, cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará. ¿Estás clamando por salvación? ¿Estás clamando por sanidad? ¿Estás clamando por consuelo? ¿Estás clamando? Dios cumplirá ese deseo, si es que de verdad lo estás buscando. Versículo 20, el Señor guarda, mantiene seguro a todos los que lo aman, pero a los impíos destruirá. ¿Quién como nuestro Rey? Así se ve vivir en el reino de Dios. Yo quiero que mis hijos conozcan ese reino. Iglesia, si no conocemos ese reino y no lo damos a conocer, será muy difícil servirle a otras personas. Filipenses 2:5 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a todos fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, Filipenses 2, ya estoy leyendo el versículo 7. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Checa lo que este rey hizo por ti y por mí. Dice, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, versículo 8 dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían los criminales. Ese es nuestro Rey. A ese Rey cantamos. La invitación a la mesa del Rey está. Pero no te escondas en la podredumbre de tu pecado. La mesa del Rey ya está servida. Pero no elijas comer el alimento tóxico de lo que te da el pecado y el placer torcido fuera de Cristo. Dios nos hace la invitación. No, pastor, no me convence hasta ahorita estos textos. Sigo siendo un indigno pecador, inmundo, perro. Segunda es, te voy a decir lo que un perro dijo. Segunda de Samuel 9:4.
Todos conocemos un poquito el contexto, que en aquella época en el Antiguo Testamento, cuando alguien provenía de un linaje de rey, sí, obviamente reinaba. Pero cuando otro rey se levantaba y lograba llegar al poder, entonces el linaje anterior o la descendencia anterior era aniquilada. En este punto de la historia, sí, David ya había tomado el poder. Es decir, va a aparecer un personaje llamado Jonatán. Dice 2 Samuel 9:4. Jonatán, hijo de Saúl, ¿se acuerdan de él? Bueno, él ya, peluches, ya fue. Tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl, y Jonatán y su nodriza lo tomó y huyó. Pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y se quedó cojo. Lisiado, dicen otras versiones. Su nombre era Mefiboset. Un hombre lisiado, un hombre considerado como alguien a quien asesinar. Y él se consideraba a sí mismo: soy un perro. Ahora imagina, no sé si no deseo nada, ahí está el bebito, pero imagínense que Rebe sale de aquí corriendo. No. Imagínense que mi Ale toma la bebé de Rebe y tenemos que evacuar de aquí inmediatamente, ¿sí? Alarma y todo el asunto. Y entonces le dicen: Ale, cuídala. Y en las escaleras la bebita se le cae a mi Ale y se le rompen sus piernitas y se queda lisiada por el resto de su vida. ¡Qué carga para la nodriza! Mefiboset no se había dado, a sus 5 años no se había dado cuenta del destino que tenía su vida. Probablemente tú no estés lisiado de tus pies, pero probablemente un evento traumático y un abuso marcó tu vida en tu infancia. Yo no sé cuál es. Yo sí sé cuál es el mío. Un abuso marcó mi infancia. Pero bueno, ¿qué pasó? 2 Samuel 9, ¿sí? Perdón, me equivoqué en la cita anterior, se las debo, pero bueno, está mismo en Samuel. Ahora sí, en 2 Samuel 9:1 dice: entonces David dijo: ¿hay todavía alguien que haya quedado en la casa de Saúl? Recuerden, David ya era el rey, ¿sí? Y tenía que deshacerse de todos la descendencia del rey anterior. ¿Hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl? Y checa esto. Lo normal sería para que yo le dé cuello, para que vayan y lo fusilen. Pero dijo: este hombre conforme al corazón de Dios, para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Su servidor, respondió él. Y el rey le preguntó, versículo 3: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. ¿Dónde está él?, le preguntó el rey. Y Siba respondió al rey: está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y ahora, en el Antiguo Testamento, el nombre de ciertos lugares o ubicaciones tienen mucho significado. Y Lodebar significa un lugar seco. Es decir, Mefiboset estaba y habitaba en un lugar seco, no próspero. Deja tú el código postal en el que estás ahorita o en la vecindad donde te tocó vivir. Mefiboset vivía en un lugar desierto. Si quieres hablar de pasados fuertes, hablemos en la Biblia. ¿Dónde está él?, le preguntó, y ya le contestó en Lodebar, versículo 5. Entonces el rey David mandó traerlo a la casa de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, versículo 6, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro, se postró. No importa la condición en la que estés ahorita, ahogado en la podredumbre de tu pecado o atrapado en un evento
de abuso en tu infancia o quebrado recientemente los días pasados? Este hombre llegó y cayó sobre su rostro y se postró delante del rey. Y David dijo: Mefiboset, su siervo. Respondió él. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl. Y tú comerás siempre a mi mesa. Tú y yo sabemos que David es un representante de Jesús en el Antiguo Testamento. Por eso esto me quiebra hasta el alma, porque las mismas palabras Jesús las tiene preparadas para ti, invitándote a sentar a comer a su mesa. Si eres un perro muerto, también Mefiboset. Si vienes quebrado hoy, o quebraste a alguien, como la nodriza, la invitación está. Ven y siéntate a la mesa de este rey tan generoso. Y pastor, ¿cómo sabe usted que el Jesucristo es tan generoso? Pues Apocalipsis 3:20, y con esto termino, dice así. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Que Dios bendiga su palabra. Oramos. Señor, eres un gran rey. Es por ti que vivimos, Señor. Y hoy venimos perros muertos, personas lisiadas, personas con culpa arrastrada, personas que hemos quebrado a otra gente. No mereceríamos entrar en tu santo templo, Señor. Estamos contaminados, hemos engañado, somos indignos, somos como perros. Y nos identificamos con el sufrimiento de Mefiboset, Señor. Y glorioso seas tú, Rey infinito y soberano, que nos das este acceso para sentarnos a la mesa y cenar contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.